Bueno, he estado estos días, querido Rolo, pensando en estas conversaciones tuyas y te confieso que me cuesta robar ese tesoro del tiempo que tenemos juntos para hablar de mis cuitas, ¿no? Pero hoy me hablabas de esa visita que habías hecho a Open Door hace más de 25 años y te preguntaba si en alguna oportunidad habías tenido alguna consideración de la locura como algo que excediera la mente. Todo el mundo relaciona la locura con la mente. A nadie se le ocurrió pensar que pudiera ser algo más acá y más allá de la mente. Y de hecho, en parte aceptamos esa posibilidad cuando hablamos de criaturas que están poseídas. Ese es un término tan antiguo como la historia del hombre. Reconocer en formas extraordinarias de posesión, de sentirse así poseídos, aspectos que refieren directamente de la locura. Y sin embargo, nunca escuché hablar a nadie, ni a personas entendidas ni a desentendidas, de términos mucho más armoniosos, como pudiera ser el término cohabitación, no posesión sino cohabitación. Y de hecho la única versión que yo tendría para dar de la locura, si tuviera que referir en dos palabras de ella, sería eso: referir de la locura como una cohabitación, lo cual ya implica un grado de aceptación, un grado de armonía, que no está reclamando urgencias, detenciones de nadie. Si hay cohabitación, en todo caso, también por lo sufrido, porque a eso se llega después de haber sufrido, y parte de sus sufrimientos uno advierte que fue conducido por la falta de discreción en tocar esos temas, en donde uno no había todavía consolidado el soporte, la armonía necesaria para referir de esos temas. Después de 25 años de sentirme muy bien cohabitado, las 24 horas del día, los 365 días del año, naturalmente, si hablo del tema, por esta situación tan particular, ¿no? De sentir que una cosa tan antigua como el hombre y todavía nadie ha querido descubrirla, imaginarla desde esa esfera, desde una cohabitación. Porque como toda nuestra cosmovisión, por lo menos en Occidente, desde el Renacimiento a la fecha, todo está basado en un antropocentrismo, donde el hombre es el centro, donde la autocertidumbre, la mismidad, el self, el Muhammad, qué sé yo. A nadie se le ocurriría pensar en términos de cohabitación, porque ¿qué queda de ese yo que no sea de esa estructuración completa? Es inconcebible. Bueno, a una persona que lleva 25 años cohabitada y gozando de esa relación, porque de hecho ha sido la única compañía permanente en todos esos años, y son muchas horas de las que estamos hablando. Primero, no necesito acreditar ante nadie para sostener esa vivencia, porque eso está instalado, incluso no lo he dispuesto yo, eso lo dispuso un espíritu que ni siquiera viene de mis marcos parentales, porque los espíritus no son marcos parentales, vienen de los vínculos. Aún a pesar de que ese espíritu me sacó todos los campos afectivos que ella misma me había ayudado a construir, después, perdiendo todo eso, ella misma se ocupa de cohabitar en mí, de armonizarme y de conducirme a los destinos que sin duda ella también ha preparado para mí. Y yo no he sentido en ningún momento, en esa pérdida de esa cosa tan medular, valiosa como el yo, la autocertidumbre, la condición de sujeto con todas las prepotencias que eso implica, yo no he sentido ninguna disminución, no he sentido nada que vaya en desmedro de mi personalidad, porque incluso creo que me sobra personalidad, a lo mejor tengo exceso, porque claro, tengo una relación tan íntima con el espíritu, porque siempre viene de psique, viene del espíritu, el desarrollo de lo personal,
Y en este caso es tan íntimo, que hasta puedo sentir que mi personalidad ha tenido instrumentos para desarrollarse mucho más allá de lo normal. Sin embargo, también he sentido la libertad responsable, porque nunca me ha pedido cosas de las que yo no me pudiera hacer cargo humanamente, con mis manitos, sin prácticamente usar de la cabeza, porque ella también descubrió que yo puedo dejar vacacionar mi mente, que ella se ocupa de pensar por mí. No tengo secretaria, no tengo agenda. Cada mañana cuando me levanto, ella me indica en esos minutos, en esa media hora antes de levantarme, en qué dirección apuntarán mis alientos. Y yo salgo disparando contento. Nunca en 25 años me ha faltado el ánimo un solo día. Jamás he tomado media aspirina en 25 años. Jamás he visto un médico. Y me considero, pero más loco que cualquiera. Porque no pensar, no haber usado la cabeza en 25 años, no me considero un tonto. Haber podido trabajar con espíritu poético, con afectividad en cada cosa que he puesto. Cosas muy sencillas, pero no por eso han dejado de conformar huella de carácter poético. Nunca he tenido necesidad de estimar mis esfuerzos, nunca de presupuestarlos, de proyectarlos. Nunca he sentido necesidad de partir, de alejarme del lugar que amo. Bueno, no es poca cosa. Y todo eso construido no desde el moi, desde el mí mismo, desde mi mismidad, desde mi autocertidumbre, desde mi yo, sino desde esa cohabitación. Entonces, así como para las personas normales, esa como visión antropocéntrica, ese yo monumental resulta intransferible, imposible de ver licuar un pedacito siquiera. A mí eso, yo no sería capaz de venderle esa noción, ese antropocentrismo, esa cosmovisión, ni al pato Donald. Porque siento que estamos, y eso lo siento naturalmente, no porque haya hecho una elaboración intelectual, siento que estamos tan constituidos, y que tiene tanto sentido, tanta coherencia esa constitución. Porque no es una mera constitución espiritual, que uno está cohabitado por un espíritu maravilloso y el resto, vaya a saber uno queda colgado del cielo, de ese espíritu que aletea, ¿no es cierto? No, uno tiene conciencia en esas monumentales desestructuraciones que anticipan luego esas cohabitaciones con sus respectivas armonizaciones. Uno tiene conciencia de que tiene también cimientos propios. Eso sí pertenece a la mismidad, a nuestra mismidad. Pero como está callada, esa no necesita ni siquiera llamarse o incluirse en ese paquete que es el yo, el self. Porque su deber es estar calladita, sostener nuestros esfuerzos, acompañar nuestros esfuerzos, pero callada. No da opiniones, solo da energía para elevar esfuerzos. Y el espíritu ese que aletea en nosotros, ese que nos cohabita, ese es el que nos enciende para la vida, el que nos permite querer, diferenciar, hacer elecciones, pero con una presteza que nunca antes, cuando usábamos la famosa mente, nunca más hemos tenido que usar la mente. Nunca más hemos tenido que discernir sobre nuestros actos, si fueran o no correctos, porque como ya no usamos la cabeza, usamos solamente las tripas, que sería en todo caso la mente de nuestros cimientos, y a ellos no les cabe pensar, porque tampoco les cabe la posibilidad de opinión, porque los marcos espirituales donde se hospedan y desarrollan las opiniones, los criterios, las reflexiones, pertenecen al espíritu. Entonces, si los marcos parentales, esos cimientos y esas áreas tienen necesariamente que estar ocultos, y sin embargo opinan, lo hacen en sus impulsos vitales, en sus alientos, en sus sostenes, que eso conforma meollo de integridad, al cual uno se arrima desde el momento que no piensa, desde el momento que no reflexiona, porque no hay en esos comportamientos especulación alguna. Poder vivir en esas condiciones, eso no es ni siquiera imaginable. Sin embargo, cuando uno transita por la locura, hospeda esas dificultades en un marco de absoluta privacidad, que por cierto en un espacio urbano es imposible de imaginar eso. Eso solo se encuentra en una isla de naturaleza.
y particularmente solo. Situaciones que sin duda todos los médicos ya saben, eso va directamente, es una vía única a la esquizofrenia. Pues eso mismo, siempre resalto, como puerto final de la locura, la esquizofrenia. Pero la esquizofrenia, si nace de la materia de soledad, ¿qué sentido tiene sacarla de ese medio, que es su esencia misma? Porque es en soledad que esa criatura puede comenzar a cohabitar con ese espíritu que está en él, y no solo en su mente, en todo su cuerpo. Seguramente tú y muchos de los que alguna vez pudieron estar escuchando este relato tan loco, recordarán aquella película de Hay una chica en mi cuerpo, tan graciosa, con Steve Martin, donde un cacharro le cae en la cabeza a este tan gracioso personaje y queda cohabitado en uno de sus hemisferios por una mujer. Por supuesto, en la película, brevemente, en términos muy lúdicos, aparece el relato de esos descalabros, cuando él se siente internamente cohabitado en una porción, ya ahí es una posesión, no es una cohabitación, y como en breve la película, en menos de 15 minutos ya está resuelto ese drama, y se transforma en una cohabitación que se deviene entrañable. Eso tan extraño para los que no tienen estas vivencias, resulta lo más entrañable para el que las tiene. Por supuesto que ese personaje después lucha todo lo que resta de la película para poder completar esa vivencia. Otra película que también relata eso, y no en términos lúdicos, sino muy sentidos, pero un poco cargados de temor, es la película Ghost, La sombra del amor, en donde Woody Woodbury, esa negrita tan simpática, en algún momento acepta, por cómo ha quedado comprometida su relación con el difunto que la solicita, acepta que este hombre joven entre en su cuerpo para desde ese cuerpo hablar con su novia. Y en ningún momento en esa película aparece una aceptación por parte del que tenía ese cuerpo con aptitudes esquizofrénicas para hospedar vivencias de este tenor. Pero hay un material muy sentido que desarrolla este guión, que hace viable la transmisión de esa vivencia a un guión cinematográfico, y todo el mundo recuerda esa película con mucho cariño y hasta con coherencia, aunque seguramente para la mayoría de los espectadores eso no pasa a ser una de las tantas formas del realismo mágico que también reconoce todas las literaturas contemporáneas y no tan contemporáneas. Pero de hecho, yo no soy literatura, soy una criatura como cualquiera de ustedes, y estoy hablando de esto que bueno, coloco estos films en esta charla para que tengan un correlato mínimo que enfoque, sin desenfoque, sin dar muchas salidas a desvíos de lo que intento decir, para que si están confundidos acepten esa confusión y no busquen ponerle motes de realismo mágico ni nada de eso. Bueno, primero porque en todos los ámbitos que me han rodeado estos 25 años, hablando de marcos familiares y marcos amicales, estas historias las han venido recogiendo de mí 1000 veces. Y si bien para ellos no resulta ni simple ni simpático siquiera, con los años han venido aceptando de que este flaco apestoso tenga estos relatos y que también sienta que necesita un poco pasar por payaso a veces para poder relatar estas cosas, como un intento más de ver si existe un mecanismo algún día, dentro de 100 años, para transferir estas vivencias como experiencias, dado que en principio son situaciones intransferibles. Pero de hecho no intento ser gracioso, ¿no? Bueno, agradezco tu atención, querido Rolo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, recién hablaba contigo, Rolo, y me detuviste para que no hablara sin tener la oportunidad tú de grabarme. Bueno, he tenido como
siempre azares que me han ayudado a crear marcos que facilitan estas referenciaciones, y son marcos que ya gozan de crédito sobrado, y por eso los traigo a tu consideración. Tal el caso de Jung, que se dio como pocos a observar estos fenómenos de los cuerpos oscuros, de esas materias primas verdaderas, calladas, tan ocultas, que él ni siquiera les pone nombres, ni artículos, ni nada, simplemente cuerpo oscuro. Bueno, a mí me tocó en suerte no experimentar como él de pacientes con estos fenómenos, sino simplemente vivirlos yo mismo, así que no tengo inconveniente en hablar, pero me resulta muy apropiado traer a consideración los rescates que él ha hecho con sus criterios, muy trabajados, ¿no?, de estas situaciones. Él reconoce al alma no como un ámbito, sino como un arquetipo. Él dice no necesitar de imaginar al alma como ámbito, como cáliz contenedor, así, simplemente como un arquetipo colectivo que cuando toca el alma produce una conmoción donde poco probable que quede algo que no esté hecho pedazos. Por eso todas las referencias poéticas que se hacen al alma tienen que ver con esos, pertenecen al campo del fenomenal, ¿no?, con esas manifestaciones miméticas que a través del arte siempre dan anticipos de ese devenir, y generalmente en otras criaturas, no en los artistas. Así que me caben como mucho más referenciadoras las opiniones de Jung cuando señala al alma como a un arquetipo generador de descalabros, no como aquellas otras referencias que vienen del campo de la poesía, en donde el alma, bueno, tiene que ver con cosas un poco más seductoras. Y Jung hace referencias también muy acertadas a lo que tiene que ver con lo personal. Él señala, recalca, y lo hace muchas veces, que siempre lo personal tiene que ver con psique, con el espíritu, con el vínculo. Porque sin duda, lo personal es lo que nos diferencia. Y no pertenece a los campos de la identidad. Lo idéntico, eso sí tiene que ver con los marcos parentales. Con lo que no cambia, si no fuera porque hay algo que nos trasciende a través del amor. Entonces, eso que nos particulariza es lo personal. Eso viene del espíritu, viene del vínculo, viene del amor. No tiene que ver con la identidad, sino con lo que la enriquece, que es lo personal. Lo personal, entonces, no tiene que ver con nuestra identidad, sino con el vínculo, con el amor, con los que nos trascienden. Eso es lo personal. De hecho, te podría dar referencias, pero no sé si no me voy a ir un poco más lejos. La palabra persona aparece por primera vez como prosopón, como máscara. Esa máscara que usaban en las primeras representaciones, los trágicos, para simbolizar justamente estas dimensiones de la esquizofrenia, que solamente era transferida como relato a través de esa patenciación en un desdoblamiento, que no se sabía si era la máscara, la portadora de la criatura, porque dado que esa criatura que estaba en escena, ella sí era esquizofrénica, que adentro suyo tenía ese espíritu que lo cohabitaba, y la criatura se daba cuenta que ella solo era una máscara, que era un forro, perdón la expresión, ¿no es cierto? Pero esa máscara habla de ese desdoblamiento, que por cierto no habla de una cohabitación, ahí hay una posesión, porque hay una urgencia en ese relato, hay todo un drama, cosa que no es mi caso. Yo estoy hablando de esto a solicitud tuya, no siento esto como ningún drama, lo siento como una cosa muy interesante, por lo menos interesante, aunque sea terriblemente desestructurador para todas nuestras cosmovisiones o las vuestras, ¿no? Bueno, paciencia, total, con apagar este aparato ya está resuelto el problema, no tiene nadie necesidad de escucharme, ¿no? Pero de hecho, vuelvo a repetir, lo personal entonces, que viene del espíritu, no tiene que ver con nuestra identidad, sino que es el regalo, fruto del amor. Por eso que nuestra personalidad queda destruida y nos hace sentir incluso la misma patentenada cuando ese amor se retira. Ahí no perdemos nuestra identidad, pero perdemos eso que la reviste, eso que la ha revestido de gracia por el amor, que es nuestra autoestima, que eso sí se puede mostrar. Y a cambio, ¿qué queda? Y a cambio queda
el terreno interminable del amor propio profundo, que ese no necesita ni derramar lágrimas, no se puede mostrar, pero sí de alguna forma se avisora en los esfuerzos, en el sostén de los esfuerzos que le caben a esa criatura que ha quedado sumida en ese abismo. Pero eso de nada no tiene nada, eso es una totalidad, que no tiene, al no tener vientos que lo ventilen, es una totalidad ciega, oscura, cerrada, que nadie de afuera la puede considerar, salvo ese que tiene esos cimientos, que son lo único que tiene para sobrevivir. Pero si expresara algo sería patético, sería lo que cualquier existencialismo se ha ocupado de multiplicar en 1000 relatos, algo abismal que refiere directamente con la nada. Pero aclaro que en esto no hay patencia de nada alguna, sino lo contrario, totalidad pura, pero sin referencia al exterior, otra que la que surja de su trabajo poético construido en soledad. Porque en ese largo camino de hospedaje, de armonización, es imposible que medien terceros, ni de familia, ni mucho menos de médicos, ni de investigadores, ni nada, porque lo volverían más loco, porque están directamente interfiriendo con la tarea del espíritu en él, que se está manifestando en el cuerpo, ya no solo en la mente, en sus actos. Porque si él quiere para ahí, el espíritu directamente le mueve este brazo para hacerle sentir que no, que es para el otro lado. Concretamente, una función sensible cumple el espíritu en ese cuerpo, no mental, sensible. Toca, así obra. Mueve el pescuezo, nos acuesta, nos conduce como si fuera un amor tan profundo que se mete en nuestro cuerpo y las 24 horas del día nos hace salir de la condición de parálisis completa en que habíamos quedado cuando se produce esa ascensión del Señor, así lo llaman en los misterios eucarísticos, a esa explosión nuclear donde el hombre queda desintegrado al perder su vínculo. Bueno, estos temas entonces refirieron de lo personal y lo ubicamos en ese contexto. Ahora Jung nos regala también un anticipo muy interesante, que es el de la condición de los arquetipos colectivos manifestándose como el alma. Él, ya entrado en años, alcanza a percibir que en esa percepción que toma de esos pacientes, ese arquetipo colectivo pudiera estar deviniendo arquetipo cuasi personal. Esa es la percepción que tiene un hombre como yo, muy lúcido, muy observador, pero no es la percepción que le cabe a que sostiene esa evidencia. Sin duda también, al haber caído en un delirio místico, en mi caso también, cuando yo fui tocado en el alma, eran arquetipos colectivos, santos, Padre Eterno, Cristo, qué sé yo, bueno, todo lo que cabe señalar como arquetipo. Modelador, sin duda, de todo, el alma, de los comportamientos, de los esfuerzos, de los sacrificios, ahí nadie va a poner en duda el valor de un arquetipo. Yo tampoco. Pero cuando la locura empieza a resolver su destino, no es en relación con esos arquetipos, sino porque en esa dimensión arquetípica, de pronto se manifiesta en cuestión de semanas o de días, la transformación obligada, llevada de las narices. Hay un cambio de zanahoria, ya no es el arquetipo, sino que es un arquetipo definitivamente personal, que tiene que ver con el vínculo perdido, no con un abuelito. No es que yo esté acá haciendo un relato, me estoy defendiendo, inventando un marco parental, un abuelito que yo quise mucho, para ponerlo a él como esta tabla salvadora que me saca de la locura y me lleva de nuevo a un territorio donde puedo empezar a reconstruir. No. La misma persona que se ocupa de manifestarse como arquetipo colectivo para generar esa explosión nuclear interior y luego transformarme y llevarme al destino que ella ha urdido, para mí es un espíritu que pertenece a mi marco vincular, el mismo espíritu que hizo toda esa gestión de destrucción nuclear. Como uno está aislado con esa relación tan íntima, y de hecho uno sobrelleva no menos de 3 años de parálisis en esa gestión transformadora, en donde ese arquetipo muta de pronto a arquetipo personal, y de hecho ahí la locura queda prácticamente resuelta, aunque todavía queden décadas para resolver una armonización, un desarrollo personal, una recuperación de estructuras, para poder aparecer en el mundo. Sino ese proceso es tan largo que es imposible imaginarlo en una comunidad terapéutica, en un espacio urbano, en un espacio familiar. Lo único que contiene es
una isla en naturaleza. ¿No? Entonces, esos discernimientos de Jung son válidos para el principio, pero no para una salida. Ninguna salida se resuelve hablando del alma en términos de arquetipos colectivos. Uno no puede quedar pensando en los altares, porque sí, la locura es un vuelo muy alto y también abismal. Y en algún momento tenemos que aparecer en la tierra, queriendo ese regreso a la tierra, para trabajar, para recuperar afecto, para aparecer como una persona normal. Seremos normales, no nos cuesta mucho, no es que tenemos que aparentar ser normales, porque de hecho queremos ser normales, y por eso, aunque tengamos todos los días, y percibamos milagros todos los días, de ayudas, de azares que hacen conveniente y saludables nuestros esfuerzos, de hecho, apretamos el acelerador para nunca analizar la conveniencia o no de nuestros actos. Todo a pura espontaneidad, la mayor espontaneidad, para sentir que vamos ganando en esa condición normal. Yo ahí te quiero hacer una referencia, que deseo hacerlo como un aporte. Creo que justamente la norma es la cárcel de la personalidad. Es decir, que la locura es la destrucción de la norma. Hablo de la norma, como normas, ¿no? Y creo que justamente esa destrucción que vos hablás de el alma colectiva, cuando hablas de los arquetipos, de alguna manera esa desestructuración que se produce en ese vuelo para volver a la tierra, para volver a tus raíces, para poder de alguna manera juntarte con tu realidad, yo creo que es la transgresión que abre la vida, digamos. Sí, pero aquí estás disculpame, Rolo. Redondeo porque se lo acabó. Boca para acá ahora, por favor. Se lo acaban. Bueno, pero aquí no hay nada de eso, aquí no hay transgresiones. En ningún momento ese espíritu, ese cohabitante, en ningún momento ese espíritu intenta disminuir el valor de sus arquetipos en lo más mínimo. Al contrario, te estructura afirmando todos sus esfuerzos en esos marcos. Y cuando advierte que ya has entendido ese mensaje de estructuras construidas a partir de arquetipos, recién entonces te lleva a ese relativo absoluto que son tus raíces y tu relación con el espíritu. Pero en ningún momento hay una degradación de norma alguna. Lo que pasa es que es tanto el regalo que has recibido que es necesario que vos aparezcas como rompiendo las normas del pensar, del analizar, del meditar, para poder ser íntegro con tu mayor espontaneidad, porque no hay otra forma de expresar integridad que con la mayor espontaneidad. Esa es la única herramienta que tiene la sinceridad interior para desarrollarse. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. No, por favor. ¡Rolo! ¡Hombre! ¡Hombre! Bueno. Ahora lo van a poder ver haciendo unas cuantas cosas muy a las corridas en esta película, que fundamentalmente apunta a pedir un cambio de conciencia, como dice Francisco en la película, a sembrar semillas de conciencia. ¿Por qué no incluir el estudio de todo esto que has expuesto en los programas de estudio universitarios? Tráelo. ¿Te imaginas el escándalo que es esto para el CONICET, para el Instituto Nacional del Agua? Estar serruchando un viejo desconocido sin otra currícula que la de burro. No, yo creo de que La tapa de la tumba de Isaac Newton. el ser humano ha crecido gracias a
el constante estudio de todos los temas. Así es. Y además que haya una interdisciplina entre todos los niveles, ingeniería. Inclusive en el año 78 le dieron el premio Nobel de Medicina al ingeniero que inventó la tomografía computada. Pero eso tiene que pasar por disposición divina. No. Porque es un cambio de paradigma de 180 grados. Hacen falta más Francisco. Bueno. Ah, no, bueno, está bien. Entonces, vamos a eso, que yo llamo los logoi. Es una palabrita muy chiquitita, 5 letras, que aparece muy pocas veces en la obra homérica, 2800 años atrás. Y esa palabrita se ha traducido de 1000 formas, pero la más original habla de candelas que iluminan el altar homérico. ¿Y qué es eso? El altar homérico es el corazón del hombre. Finalmente las cosas no pasan por la inteligencia, según los logos, sino que pasan por el corazón. Esa palabrita después aparece traducida como luz que luce en los abismos. Y más tarde, si te toca vivirlo como tal y tienes el corazón encendido, bueno, por cierto, sobrevives a una desestructuración nuclear y después de 2 o 3 décadas empiezas a traducir esa vivencia como experiencia, como trabajo. Si lo llevas al campo de la ciencia, eso termina siendo calificado como simple locura, esquizofrenia aguda, grave o como sea. En mi caso la he traducido como esquizofrenia esdrújula, puesto que la advierto armonizado. Siento que si he trabajado 37 años debo haber padecido esas lucecitas que siempre tienen que ver con el amor vincular. Cada vez que tienes una pérdida, se enciende una de esas lucecitas. Lo que aprendes de esas pérdidas, tú ya tienes el pelo blanco, algo entenderás. Pero si el tamaño de la pérdida fuera mayor de lo que uno advierte todos los días, bueno, te toca vivir desestructuración nuclear completa. Esos temas, después de pasar por allí, que son, en el caso que te salve de los médicos, de las pastillitas y de las internaciones, son no menos de 3 años, que a mí me tocó en suerte pasarlo en una isla de naturaleza, en ese lugar maravilloso, que está en una ciudad que se llama la ciudad de los pájaros, del Viso, una pequeña población, 13, 14 mil habitantes, que ni siquiera reconoce una plaza. Ahora, ¿cómo sobreviven los pájaros en un ámbito así? No sé, pero a mí me tocó en suerte, siguiendo un sueño, la noche de los Reyes Magos, comprar esa parcela, que después descubre también por un azar, entro por error, en el archivo histórico de Geodesia, me entiendo que esa parcela había sido propiedad de 2 familias durante 336 años. La última familia entra en 1685 y se marcha en 1936. 230 o 240 años. Algo que en América eso inconcebible. Pero las huellas de afectividad que dejaron esas presencias familiares allí, sin duda fueron las que, estimo, participaron de esa lucecita encendida en ese altar homérico y me ayudaron a sobrevivir, a armonizar mi vida y todo lo demás. 5 años estuve tan aislado en esa parcela, con bienes embargados, y no te quiero contar lo demás porque mi primera mujer, que está aquí presente, la madre de mis hijos, ya adviertes el regalo después de 37 años que me está haciendo esa señora, no cabe que yo recuerde todos esos padecimientos, que ella los padeció a la par mía, aun cuando estaba en otro lado. Bueno, de esos 5 años, los vecinos de enfrente, que hay un pequeño barrio, decían que allí había un sacerdote que hacía 5 años que estaba haciendo un retiro espiritual. Eso te da la pauta de la soledad en que armonicé esa esquizofrenia esdrújula. Pero nunca hablé de ella hasta 20 años después.
Y 5 años después de haber padecido esa desestructuración nuclear, con esa primera armonización en Isla de Natura, en completa soledad, aparece otra besita. Bueno, la abuela de Claudia, yo la llamo mi lechuza, porque es una mujer con un capital de gracias en vida amasado, extraordinario, que me tuvo de los 17 años que he vivido con Claudia. Otra pregunta, doctor. Sí, 7 porque años, ahora le digo, porque si no, estudiando lingüística histórica. vamos a tratar de permitir que Sí, alguien sí, nos sí. pregunte, Bueno. porque si no va a ser Perdón, Pablo. No, digo, alguien Sí, más por ahí. yo tiene te escuché ahora, permíteme que me termine de explicar. Voy a hablar de los pajaritos, de Delviso, Bueno, para que entiendan de dónde viene esta materia, que es más importante para mí, mucho más novedosa que el tema de las aguas, porque tú me hablabas de que esto lo va a cambiar la ciencia, y esto no lo va a cambiar la ciencia, si antes no aparecen esos pajaritos. Por eso quiero hablar de ellos. Entonces, primero la lechuza, que me llevó al campo de la crítica en semiología, de la lingüística histórica, estudiar chino antiguo, cualquier locura. Terminé en un loquero, dormía 2 horas por día. ¿Cómo no me iba a enfermar? Y eso mi pobre mujer me lo tuvo que bancar hasta que no me bancó más. Después apareció otra besita, que era una calandria. Esa calandria tenía una nieta, que era la nieta mayor del hijo menor del fundador de esta ciudad, de Pedro Luro. Así que hoy siento que aquí también esa besita, esa calandria, algo nos ha aportado. Lo que le debo a esa ave y a esa mujer es la construcción de ese lugar, en pobrezas, en qué sé yo, todo lo que me toca, de eso no voy a hablar. Vamos a seguir a la otra visita. Parece con esa mujer 19 años, pero a los 15 años de estar con ella me tocan suerte enterarme de que estaban en pie unos caseríos en la tierra de mis ancestros, y al volver del País Vasco, tan redoblada estaba en mi identidad que esa calandria alcanzó a devolverme la expresión, alcancé a escribir, siendo que había quemado, cuando entré en ese delirio místico, 3.000 libros, y nunca más había leído un libro en mi vida, como tampoco hasta ahora, nunca más he leído un libro. Pero estas avecitas, primero la lechuza, después la calandria, 15 años después me devolvieron la expresión, empecé a escribir. Desde entonces no he parado, y hoy tengo solo en la web más de 30 millones de caracteres, que se los debo a la pluma de esa calandria. Después apareció, a ver si apareció, el colibrí, apareció el colibrí, Alflora Montiel Vivero, una musa paraguaya que fallece a los 46 años, que nunca en su vida había conocido la luz eléctrica, ni el agua potable, ni siquiera había conocido a sus padres, porque le habían entregado a un matrimonio mayor que no podía tener hijos. Nunca jamás había conocido las letras. ¿Y cómo es que un picaflor o un colibrí en esas condiciones traduce información que no la ciencia? Eso se llama capital de gracias, amasado en extrema pobreza y sufrimiento, porque la pobreza de Alflora no tiene nombre. Y si no doy testimonio de estas avecitas y de los méritos que tiene esta cabecita, soy un reverendo, no quiero poner la expresión. Vos viste que porque tengo que agradecer a esas aves, a esas mujeres maravillosas que no solo me salvaron la vida, sino que están traduciendo lo que la ciencia después de 500 años no hace. Y hace 20 días fallece esa bisnieta de Pedro Luro. A la hora de fallecer, yo estaba acostado. Me dice: Francisco, quiero que me des un abrazo. Y a las 5 menos cuarto de la mañana, a la hora que siempre aparecen estas aves, me dice: Francisco, me voy a ocupar de tus filmaciones. Yo quiero hoy eso, celebrar a las aves de Delviso.
porque son ellas las que nos van a salvar, no la ciencia. La ciencia algún día despertará, nada más. Bueno, Pablo, ¿qué se te ocurre preguntarme? Bueno, Fran, me gustaría saber en qué estás actualmente enfocando tus desvelos. Bueno, siempre en lo mismo, tratando de machacar en esas advertencias que nos apuntan el único artículo de la Ley General del Ambiente que define lo que es un presupuesto mínimo, el artículo 6º, al que a su vez el nuevo Código Civil, en su artículo 241, le atribuye particular relación legal frente a todos los demás artículos. Y ese artículo 6º tiene 2 párrafos breves. El segundo tiene 4 enunciados. El primero de ellos, mirar por la dinámica de los sistemas ecológicos. El segundo, mirar por su capacidad de carga y transferencias de energías. Y recién en el tercer lugar, los temas generales del ambiente, así expresamente lo señala. Y en cuarto lugar, la siempre declamada sustentabilidad de los dichosos recursos naturales. Como somos mentirosos, nunca jamás miramos por el primero y por el segundo de estos enunciados. Nunca miramos por madre natura. Siempre nos vamos directos a aquellos temas en donde está la carreta ambiental, llena de buenas personas, llena de piojos, llena de asaltantes, y siempre ponemos al buey con sus bueyes, al buey atado atrás de la carreta. Bueno, lo que vengo tratando en estos últimos 18 años es reiterar el valor de ese artículo 6º, el orden de esos enunciados, puesto que es inútil pretender alterar ese orden. Si no conocemos cómo funciona Madre Natura, de nada sirve imaginar los temas de la carreta ambiental. Y el otro tema que siempre resalto es el valor que el glosario de la Ley Provincial General del Ambiente, la 11.723, le acredita a la voz ecosistema. Y dice que es un área que está alimentada de energía solar y que en las hidrosferas la salida de esas energías se traduce en los sedimentos. Bueno, sin embargo, la mecánica de fluidos, que es la que siempre, aquí, en Holanda, en la China, en Alemania, en todos lados, es la que pone sus miradas para estudiar la dinámica de los cuerpos de agua de llanura en particular, y tanto la China como Holanda y Alemania tienen extensísimas llanuras. Sin embargo, nunca han incluido a la energía solar entre las variables de sus famosas modelaciones matemáticas. Así que imaginar que una ciencia pueda estar cargando errores paradigmáticos de más de 300 años ya nos permite imaginar las cargas que tiene que sobrellevar Madre Natura por parte de estos científicos que presumen tener todo tan organizado que a los distintos ecosistemas los enlazan no con observaciones particulares, sino con modelos matemáticos. Con inferencias matemáticas ellos resuelven todas las particiones que la misma ciencia viene fundando desde hace 500 años. La palabra ciencia significa eso, viene de la raíz skei, raíz indoeuropea que significa cortar, separar, escindir.
De hecho, to synth en inglés es cortar. Y de ahí viene la palabra science, ciencia. O sea, ya ellos mismos en su propio nombre acreditan que cortan, que separan, que escinden. Y después con el sello de la voz ecosistémico, que la usan para condimentar todo tipo de ensaladas, con las pretensiones holísticas que carga la voz ecosistémico, resuelven esos enlaces, pero nunca jamás con observaciones concretas. Y de hecho, a esas millones de particiones que nos ha regalado la ciencia, le cabe desarrollar observación puntual a cada uno de los enlaces. O sea, no basta con enlazar dos ecosistemas. Así por caso, para una tributación estuarial, la salida del río Matanzas al río de la Plata, al estuario del Plata, reclama por lo menos la intermediación de siete ecosistemas diferentes. Y hay que buscar los enlaces entre cada uno de esos 7 ecosistemas. Ese fue el primer trabajo que presenté en octubre del 2010 al primer Congreso Internacional de Ingeniería, celebrado en la Argentina. Allí vinieron 26 ingenieros de 26 países, ingenieros hidráulicos de 26 países. Y el propio ingeniero Juan Carlos Jiménez, que había sido presidente del Colegio Argentino de Ingenieros, y era el que presidía el comité de los trabajos a seleccionar para ese congreso, me felicitó siempre desde los abstracts que yo había presentado, 5 trabajos. Me pide si por favor los podía resumir en 2, porque eran muchas las presentaciones que hacía. Entonces que los resumiera en 2. Y así fue que en el mes de agosto, cuando había llegado la hora de presentar los trabajos definitivos, presento esos 2 trabajos. Me vuelve a felicitar, pero me pide si podía bajar un poco los decibeles, porque él ya advertía que esos trabajos iban a ser un escándalo para esos ingenieros de 26 países, porque la mirada era tan distinta a la que surgía de mecánica de fluidos. Esta era mirada por termodinámica de sistemas naturales abiertos y enlazados, que es lo que le da sentido a la voz ecológica. El enlace es lo que funda el concepto de ecología. Bueno, que le dije que sí, que iba a tratar de bajar los decibeles. Pero cuando me puse a trabajar vi que mis musas, en lugar de bajar, subían los decibeles. Entonces, le mando un mail diciéndole que me retiraba del Congreso, agradeciéndole todos los aprecios, que no todos publicados, en la página del Estuario del Plata, /convec2.html. Ahí están los aprecios del ingeniero Juan Carlos Jiménez. Y bueno, ahí se cortó la relación. Eso fue la primera semana del mes de agosto. Y la primera semana de octubre, el Congreso era 17, 18 y 19 de octubre del 2010, la primera semana de octubre me escribe la secretaria del ingeniero Jiménez diciéndome que le envíe esos 2 trabajos así como estaban. Bueno, envío los trabajos, me dan los diplomas firmados por Conrado Bauer, los grandes popes de la hidráulica, pero no los publican. Fueron los únicos trabajos que no se publicaron. Se ve que esa advertencia que ya había expresado Juan Carlos Jiménez, el presidente del Colegio Argentino de Ingenieros, seguía bien viva y se da cuenta que instalar cambios de paradigma sin que mediaran algunos encuentros previos era una propuesta que él no se animaba a hacer. Así que desde entonces han pasado 12 años. Eso, por supuesto, todos esos trabajos están publicados. Yo inmediatamente los publiqué en la página del Estuario del Plata sin pedir permiso a nadie, ¿no? Obvio. Y desde entonces vengo trabajando. Empecé a trabajar en estos temas con miradas de termodinámica en febrero del 2004. O sea que ya llevo 18 años trabajando esa mirada. Bueno, no sé qué más me querrías preguntar, Pablo. Me gustaría saber, vos tenés. Sí, yo tengo una pregunta.
Fran, vos siempre decís que tus musas son las que inspiran y te empujan a trabajar en esto. Claro, claro. Que estás intentando demostrar que la ciencia particiona y que no ven los enlaces. Yo quisiera saber, en todo este proceso de tu trabajo, ¿qué enlaces fueron tejiendo tus musas, una a una? Bueno, la primera de mis musas fue la abuela paterna de la madre de mis hijos, que después de separarme de mi familia, siendo que había sido la única mujer que había conocido en mi vida, la primera mujer, con ella me casé, y después de tener 3 hijos y 18 años casado, yo no aceptaba estar separado, y bueno, entonces como única forma de defensa me puse a rezar, y recé tanto que caí en delirio místico. Entonces me internaron en un loquero, 2 meses así, después me sacaron, pero me mantuvieron medicado con pastillas otros 4 meses más. En esos 6 meses yo naturalmente conocí algo más allá de los campos experienciales de la existencia. Me topé de frente con campos vivenciales que no alcanzan a ser traducidos con palabras, porque entonces volvemos a ser catalogados como delirantes, encerrados, y terminamos empastillados. Así que aprendí a guardar silencio durante 20 años. Todo esto sucedió cuando yo tenía 37 años. Y 9 meses antes de esta desgracia, yo había alcanzado a tener un sueño que me indicaba comprar una parcela rural. Y bueno, era tan particular el sueño, y justamente un 6 de enero, el día de los Reyes Magos, yo mismo, ese mismo día me levanto, voy en mi inmobiliaria, me muestran este lugar, hago una contraoferta y a los 15 días lo compro, sin consultar a nadie, ni siquiera consulté a mi esposa, a nadie. Bueno, y así me fue, a los 9 meses se me vino el mundo abajo y terminé encerrado en un loquero. Bueno, este lugar ya de por sí, ya creo haberlo contado más de una vez, tiene sus duendes, es un lugar muy antiguo, habitado por una misma familia desde 1685 hasta 1936, 235 años, lo cual permite, si no acreditar, dar a sospechar de que aquí sobran los duendes y que todos tienen nombre y apellido familiar, bien conocidos. Y bueno, me vengo a vivir solo porque cuando me sacan las pastillas recupero algo de mi personalidad. Vengo a vivir este lugar solo, con todos los bienes embargados, juicio de insanía, juicio de divorcio, bueno, una soledad completa. Solo tenía la ayuda de un hermano muy querido que me daba $120 mensuales
Y con eso, con papa y cebolla, alcancé a sobrevivir. Así fue que pasé 4 años y medio. Y en esos 4 años y medio estuve siempre acompañado con la abuela paterna de mi primera mujer. Una mujer de origen italiano del lago di Como, de una población que se llama Seremido, unos 20 kilómetros del sud-sudeste del lago di Como, que había sufrido una desgracia muy particular en el siglo X. La mitad del pueblo encierra a la otra mitad adentro de la iglesia y le prenden fuego. Se ve que el karma que quedó instalado en los que sobrevivieron, de alguna forma pesaba en la vida de la abuela de mi primera mujer. Y de hecho a ella le toca nacer y quedar prácticamente huérfana de padre y madre, es criada por un par de hermanas, no me acuerdo si de Jujuy o de La Rioja o Catamarca. Después se casa con un hombre de carácter de un pueblo aboriginario de San Luis y tiene 12 hijos. Muy sufrida realmente la vida de esa abuela, muy sufrida. Así que cuando llegó al cielo, sin duda encontró que tenía capital de gracias amasado para comunicarle a un esposo de una nieta lo que quisiera. Así que los primeros procesos en esos campos vivenciales fueron todos asistidos por esa abuela, durante 4 años y medio. Ella me enseñó a ser pobre, a trabajar desde bien temprano, nunca menos de 14 horas diarias. O sea, ella, poner los pies en este mundo de rigores y austeridades, todo se lo debo a ella, todo. Ella fue la que me educó para esos esfuerzos. Pero al cabo de 4 años y medio, yo seguía solo, incluso los vecinos de acá enfrente, de un pequeño barrio, decían que aquí había un sacerdote que estaba haciendo un retiro espiritual, porque acá no entraba mujer, no entraba nada, yo estaba solo haciendo lo que podía con mis manos. Nunca tuve un albañil, ni un techista, ni un azulejista, ni un cementista, nada. Me arreglaba como podía. Aprendí en esos 4 años y medio de la mano de esa abuela todas las profesiones. Y a los 4 años y medio tengo un sueño que me indicaba que ese año 85, que iba a comenzar, iba a conocer a la piedra preciosa. Yo no sabía de qué se trataba eso. Pero bueno, ahí aparece el 1 de enero, sentada en la casa de un amigo muy querido, esa piedra preciosa. Era una mujer muy sufrida, que acababa de volver de un exilio de 8 años, que acababa de perder a su hija mayor, que también había estado exiliada, que pertenecía a una familia que también había conocido muchos vaivenes. Ella de hecho había perdido a su padre, a su hermano mayor, a su cuñada, a su sobrino en un accidente aéreo. El primer vuelo de Austral a Mar del Plata, en ese avión que cae en el mar y no aterriza en Camet, ahí iba el papá de Julieta. Y eso le provocó a toda esa familia una conmoción que después tuvo sus consecuencias. Y bueno, gracias a Julieta yo recuperé una relación humana más o menos normal. Comencé a sentir el valor del vínculo, a tener las energías, la inspiración y los ánimos para construir todo lo que está obrado en este hermoso lugar tan antiguo. Y así que a Julieta le debo todo lo que está a la vista en este lugar. Y de hecho hay 2 páginas web, una se llama amoralhuerto.com.ar y la otra se llama paisajeprotegido.com.ar. Ahí ustedes pueden ver todo lo obrado gracias al amor de Julieta.
Bueno, y así fue que Julieta me acompañó durante 19 años. Ella era 14 años mayor. Y sin embargo, quizás eso me facilitó darme cuenta del valor de la mujer, ¿no? Que siempre hablamos de la igualdad de género, por lo menos de lo que se escucha últimamente. Y de hecho también he resaltado muchas veces que es imposible hablar de igualdad de género cuando la revista Science hace ya más de 20 años dio noticias de que la mujer tiene un cromosoma que es 240 millones de años anterior al del hombre. Así que por más que hagamos historia de un Homo erectus, de un Homo sapiens y de una ontología del habla y de una ontología del lenguaje y de todo lo que queramos imaginar, si no nos hemos enterado en 1.000.000 de años de que la mujer es algo opuesto y complementario al hombre, pero infinitamente superior al hombre, bueno, si la mujer ha querido que el hombre se imagine el macho creador y qué sé yo, bueno, aceptemos de que la mujer nos ha regalado esa presunción, ¿no? Pero si algún día nos enteramos de lo que vale una mujer, sepamos valorar lo que es una mujer, aunque haya partido. Y de hecho, Julieta cuando parte me dice eso, ¿no? Que aproveche y que me busque una más joven. Bueno, partió Julieta de mi vida y a los 6 meses aparece aquí una chica paraguaya muy sufrida. Acababa de perder a su madre. La madre había fallecido a los 48 años, madre de 9 hijos, de una pobreza descomunal. Nunca había conocido las letras, ni el agua potable, ni la luz eléctrica, ni siquiera había conocido a sus padres, porque le habían entregado un matrimonio mayor que no podía tener hijos. Y bueno, a los 3 días de conocer a esa criatura que se pasaba el día llorando, la mamá que acababa de fallecer se mete en mi cuerpo como quien se pone un guante en la mano. Yo no sé si ustedes recuerdan la película Hay una chica en mi cuerpo con Steve Martin, u otra un poco menos graciosa, Ghost, la sombra del amor. Bueno, eso mismo, pero en los 2 hemisferios. No era que yo estaba con un hemisferio cohabitado y con otro no. Y bueno, de estos temas, la Biblia y todas las religiones dan reconocimiento, pero siempre en términos de estar poseído. Yo nunca me sentí poseído, nunca. Siempre me sentí cohabitado. Claro, si uno se siente poseído, no tiene más remedio que ir a buscar auxilio, a un psiquiatra, qué sé yo. Pero si uno se siente cohabitado y encima sabe quién lo cohabita, porque claro, distinto es si me hubiera sentido cohabitado por el Padre Eterno, por San Pedro, o por la Virgen, o por Mancupancu, Mandinga, o alguno de esos, claro. Pero no se trataban de arquetipos colectivos, sino de un arquetipo personal, con nombre y apellido que venía de un vínculo, de una persona concreta que yo tenía frente a mis ojos. Así que no me costó ningún problema, ya venía con la experiencia de la abuela de mi primera mujer, con la experiencia de la abuela paterna de mi segunda mujer, y ahora se trataba de la mamá de esa criatura que tenía enfrente, que era 39 años menor. O sea, algo que no me permitía una vinculación con ella, pero eso se ve que la mamá lo aprovechó para que sea ella la que se vinculaba conmigo. Y desde el primer día, lo único que me pidió es que mirara el tema de las aguas y que siempre lo hiciera considerando la energía del sol. Así que a Alflora Montiel Vivero, que hoy le está serruchando la tapa de la tumba a Isaac Newton, le debo todo lo que está publicado en la web. 90 millones de caracteres, 45.000 páginas, de las cuales 18.000 están en justicia. Hoy tengo el récord mundial de causas judiciales en temas de hidrología e hidrogeología
en Supremas Cortes. 47 en Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y 18 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, no sé si esto resulta fácil entender, apreciar, pero de hecho nunca hablé de estos temas en los primeros 20 años. O sea, cuando entro en la locura, eso fue en 1980 y hasta el año 2000 nunca le comenté a nadie de estos campos vivenciales, a nadie, ni por escrito ni en forma verbal. Pero en el año 2000 me entero de que estaban en pie unos caseríos de mis ancestros en el País Vasco, y después de 40 años de ausencia en Europa, yo había estudiado siendo muy joven, artes gráficas en Alemania, y vuelvo al País Vasco y estoy 20 días. Y al volver de ese viaje al País Vasco, tan redoblada mi identidad, que desde entonces no he parado de hablar de estos temas, que tienen que ver con vivencias. Palabras que la cultura anglosajona y francesa han borrado de sus lexicografías, porque la palabra vivencia atenta contra todos los existencialismos habidos y por haber. Entonces ellos lo traducen como expérience vécue, participio pasado de experiencia vivida, siendo que las vivencias tienen carácter flotante, permanente. Y los ingleses lo traducen como living experience. Y la experiencia es un transporte, pero experiencia habla de transporte. Y experiencia es transporte al exterior. Y la vivencia es un transporte al interior. Entonces, los alemanes conservan esa voz como Erlebnis, pero tampoco, si uno le pregunta a un alemán, por más que sea filólogo o lo que sea, ¿qué significa Erlebnis?, jamás va a escuchar estas traducciones que estoy haciendo de una cohabitación. De hecho, el propio Nietzsche, cuando habla del origen de la tragedia, él se remonta a la época en que nace la tragedia en Atenas, en el siglo III, en donde eran autores los que describían los discursos de unos locos que andaban sueltos en las plazas públicas, cubiertos con una máscara y confesando sus campos vivenciales. Y para acreditar, ellos sí estaban poseídos, y para acreditar que no eran ellos los que hablaban, se cubrían con una máscara. Ellos solo eran la máscara. De hecho, la palabra máscara en griego se traduce como prosopón, y esa palabra prosopón Cicerón la traduce en el siglo I a.C. como persona. Nada que ver con el sentido que nosotros le damos a la palabra persona hoy día. Pero las voces primigenias todavía registran ese carácter de las voces originarias, de la persona como máscara. No el que está hablando, el que habla es el espíritu que nos cohabita, sino el que está cubriendo su rostro con una máscara para que no sea confundido. El que hablaba en verdad no era el que tenía registro de su aparato fonador, sino el que estaba cubierto con la máscara. Bueno, Nietzsche entonces no alcanza a penetrar lo que va de una posesión a una cohabitación, pero es el primero que traduce esos campos vivenciales fuera de los marcos religiosos y jurídicos que hasta entonces regían. En tiempos del siglo VII a.C., en la antigua Tracia, se celebraban los mitos de Eleusis, y allí había un sacerdote que era el que dirigía todas esas reuniones, en donde asistían todos aquellos que se sentían poseídos por algún espíritu, que como había una protección no solo religiosa sino también jurídico, los locos o los esquizofrénicos, como se quiera llamarlos, andaban sueltos, pero se reunían una vez por año en esas grandes celebraciones para de alguna forma sentirse comunicados con otras personas que cargaban esas mismas vivencias. No sé cuánto alcanzarían a comunicarse entre ellos, pero la celebración que
organizaba este sumo sacerdote, cuyo nombre era Tragodión, así se llamaba el sumo sacerdote. Después fue la que quedó traduciendo el nombre que se le da a la tragedia. Pero todo viene de esos campos vivenciales celebrados 7 siglos antes de Cristo, allá en los famosos mitos de Eleusis. Bueno, a mí me ha tocado en suerte alcanzar a traducir sin tener que celebrar al Cordero degollado, porque lo que se celebraba en el mito de Eleusis era a Dionisios, aquel que había sido arrojado del cielo por su padre, por Zeus, porque tenía un defecto, tenía una cojera. Esa cojera parece que estaba relacionada con la fidelidad. Y entonces el castigo es ser arrojado fuera del cielo, y entonces aterriza en el mar. Y por supuesto la que lo rescata del fondo del mar es Tetis, la diosa de lo indecible, y Océanos, el padre de lo profundo. Ellos dos son los que rescatan a Dionisio del fondo del mar. Pero siempre quedó registrado que casarse con Tetis, con la diosa de lo indecible, es muy peligroso. Por eso hablar de estos temas solo después de una prolongada época de armonización, que en general les alcanza muy poco, porque en general las personas que viven estos dramas se pasan la vida medicados. Entonces, a mí me ha tocado la suerte de aterrizar en una isla de naturaleza cargada de duendes, cargada de espíritus, que se ve que Madre Natura tiene recursos mejor que las pastillas para salir adelante. Y después de 20 años trabajando con las manos, ahí yo siempre recordaba lo que le había pasado a Job, aquel que había perdido también toda su familia y se había pasado años lamentándose, pidiendo consejos a los sabios y qué sé yo, y un día escucha a Yahvé tronar desde los cielos y escucha su voz que le dice: ¿quién eres tú que se atreve a me boulé? Boulé en griego médico es arrojar, lo arrojado. ¿Quién eres tú que se atreve a lo que te he arrojado? A la providencia que te ha arrojado. Y después escucha de ese mismo Yahvé la expresión: tus manos te bastarán. Bueno, Job siguió ese camino, se olvidó de los sabios, se olvidó de los libros, se olvidó de todo, se puso a trabajar con sus manos y aparentemente se curó porque nunca más escuchamos hablar de él. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Yo hasta ese entonces había estudiado como un burro, había llegado a quemar 3.000 libros para tratar de recuperar vidas, campos afectivos y no seguir sumergido en la vida intelectual. Y bueno, ya no había retorno a la lectura, así que han pasado 42 años, nunca más he leído un libro. Y durante 20 años nunca escribí una línea, nada. No tenía ni teléfono, ni televisión, nada, solamente trabajar como un burro. Pero después de 20 años, y ya cohabitado por la abuela de Julieta, Stella Livingstone, ya con ella empecé a escribir. Y ya había empezado a trabajar en los temas del agua, pero no con la mirada desde termodinámica. Yo veía barbaridades en cursos de aguas cercanos, acá en el arroyo Pinazo, el arroyo Burgueño. Y ya en el año 96 había empezado a hacer presentaciones administrativas de estos temas. Así que en denuncias administrativas ya tengo cumplidos los 25 años. El 6 de noviembre de 1996 hago mi primera presentación al ministro Toledo, que era ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y después, cuando aparece en mi vida Alflora sin duda que ya conocía todo este itinerario, y ella tomó provecho de ese aprecio y de esa pluma que Estela manejaba muy bien. Estela realmente tiene una pluma fenomenal. Y bueno, entonces simplemente me mostraba lo que luego yo en el Google Earth o en imágenes de la NASA iba a transitar. Y hoy
El Google Earth nos da resoluciones de hasta 40 centímetros por píxel, así que ahí podemos investigar lo que se nos ocurra. Después hay software para medir batimetrías con un nivel de fidelidad asombroso. Hoy el que quiere estudiar estos temas no necesita salir de su casa, ni comprarse libros, ni tener consultas con investigadores del CONICET, ni nada, porque de hecho el tema para ellos es tan abismal que nunca van a dar respuesta. A mí me han llegado a visitar, eso fue en diciembre del 2010. Después de esas presentaciones en el Congreso Internacional de Ingeniería me vino a visitar Jorge Simonelli, el ingeniero Jorge Simonelli, el decano de los ingenieros hidráulicos del Instituto Nacional del Agua. Él había sido uno de los padres fundadores del INCIT, del Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hidráulica. Y el doctor Loparo, el titular del INA, le había pedido que viniera a verme para agradecerme por los trabajos en defensa de los bañados del Luján. Y bueno, me comentó que había estado 2 meses leyendo mis trabajos antes de animarse a hablar conmigo. Pero me confesó, después de ese encuentro de 3 horas, que ahora estaba con más problemas que antes, porque no sabía cómo iba a volver a relacionarse con sus pares. Porque el cambio de paradigma en cosmovisión hidráulica era de 180 grados. Pero la honestidad de ese hombre de 82 años fue maravilloso. Y ahí me di cuenta que solo hombres niños pueden aceptar un cambio de paradigma sin volverse locos, sin querer matarse. Porque implica reconocer que todo lo que han hecho a lo largo de la vida lo han hecho espantosamente mal, aun cuando hayan puesto su mayor honestidad, lo mejor de su conciencia. Pero el enterarse de eso es terrible. Bueno, y el 18 de febrero del 2012, 14 meses después, la que viene a visitarme es Agnès Patterson, la titular de todas las cátedras de hidráulica de la Universidad de Buenos Aires, a cargo de todos los equipos de investigación. Agnès me preguntó si podía venir aquí. Agnès acaba de cumplir 58 años, si mal no recuerdo, el 5 de febrero, 3 días después que este burro cumpliera 80 años. Y Agnès me pregunta, puesto que nunca había sabido de ella, y ella me había conocido no sé de qué manera, me pide si la podía recibir. Y yo dije que encantado. Bueno, así que viene acá al medio del campo, acompañada de un ingeniero especialista en imagen satelital, porque quería saber cómo generaba mis bancos de imágenes. Bueno, después también de 2 horas y media, 3 horas, se fueron los dos con los ojos blancos. Pero me di cuenta, ¿no?, de que ella no podía sacar un dedo del pie izquierdo o derecho fuera del plato académico porque le cortaban la cabeza. Le iban a decir, bueno, mijita, estudia, investiga lo que quieras, pero búscate quien te financie esos estudios. Así que la pobre ahí quedó prisionera, ya no de los catecismos newtonianos, pero sí de los subsidios del CONICET y de todo lo que da la universidad. De cualquier manera tengo intercambios de mails de mucho agradecimiento porque le mandé unos trabajos de termodinámica en cuerpos de aguas someras, un trabajo hecho en Estados Unidos, muy original, y quedó encantada porque ella misma en ese tiempo estaba haciendo estudio de rozamiento en cuerpos de aguas someras, aplicando los criterios de la mecánica de fluidos, ¿no?, toda la variable de Manning para estudiar el rozamiento en varillas de plástico que ella ponía en esas piletas de agua para estudiar el rozamiento del agua con esas varillas. Yo le expliqué, mirá, Inés, la varilla de plástico no tiene ninguna aptitud para capturar la energía solar y mucho menos para transferirla al agua. Fue tan simple el encuentro con ese de alto contraste, con eso que ella me explicaba del trabajo que estaban investigando en ese momento, que cuando lo reafirmo con un trabajo que hablaba expresamente de ese tema, y también miraba por termodinámica, no con el discurso ya mucho más desarrollado, que me había tocado suerte durante ya
6 años desarrollar, quedó encantada. Y tenemos, yo siempre le mando copia de los trabajos que presento en la justicia y siempre tengo algún reconocimiento de ella, pero con mucha discreción. Bueno, te quería preguntar algo, Pablo. Sí, te quería preguntar si pensaste en algún momento qué hubiera sido de tu vida de no haberse presentado al Flora. ¿A qué te hubieras dedicado? ¿A qué hubieras dedicado tus trabajos? No sé, yo primero nunca jamás, no solo nunca pregunté nada, sino que nunca en mi vida pedí nada. Nunca le pedí a mi musa, nunca jamás nada. Nunca le pedí que me dieran anticipos de nada. De nada, nunca, jamás en la vida. Así como cuando se fue Julieta de mi vida, me quedé 6 meses cuidando el campito y cuidando, porque acá hay trabajo de mantenimiento permanente, ¿no? Hay 1.700 árboles, más de 4.500 arbustos, o sea, trabajo hay de sobra. Pero bueno, en 6 meses cambió mi vida. Y desde el primer día me di cuenta, desde el primer día que entra al Flora como guantes adentro de mi cuerpo, no en la mente, porque yo no estoy cohabitado en la mente, en el cuerpo entero. Desde el pescuezo, o mejor dicho, desde acá hasta el diafragma, que en tiempos de Homero, el diafragma decían que era el centro de las emociones. Las vías aéreas están cohabitadas por el espíritu que viene del amor vincular. Y las vías inferiores, los campos inferiores del diafragma, están cohabitados por nuestras raíces y nuestras sabias, pero ellas se tienen que mantener en silencio. Solo asisten a elevación de esfuerzos, porque si hablaran, si ellos invadieran nuestro psiquismo, psique pertenece al vínculo. Psique se sentiría muy molesta si nuestras raíces y nuestras sabias entraran a hablar en nuestro psiquismo. De hecho, un día recuerdo, estando muy solo, muy triste, tengo una imagen de mi abuelo Sebastián, que pasa por mi mente 3, 4, 5 segundos, no sé, la simple imagen del abuelo. Y eso me había pasado ya muchas veces antes. Toda la vida sentí que el abuelo tenía ese don de sacarme la tristeza. Yo veía la imagen del abuelo y se me iba la tristeza. Y yo estaba aquí cerca trabajando en unos surcos donde estaba plantando flores, y de pronto, muy triste por cierto, y de pronto tengo la imagen del abuelo. Y bueno, la tristeza se me desaparece en el acto, pero en el mismo momento que desaparece mi tristeza, aparece la abuela de mi primera mujer, furiosa, muerta de celos. Y me dice: no te creas que tu abuelo tiene más poder que yo. Yo tengo mucho más poder que él. Bueno, desde ese momento, nunca más toleré su presencia. Las cosas que le he hecho, no en voz alta, sino a los gritos, para echarla de mi vida, nadie se lo puede imaginar. Pues yo no acepté que, a pesar de que era obligación del abuelo mantenerse callado, ¿cómo no iba a aceptar una mujer que en vida había sido extraordinaria, que había conocido padecimientos extraordinarios, que otra criatura tuviera la visión de un abuelo de 3, 4 segundos que le ayudara a salir de la tristeza y se presentara furiosa? Se presentó el cuerpo entero, claro, difunta, pero el cuerpo entero. La vi frente a mis ojos, furiosa, recitándome esa expresión que para mí fue una verdadera maldición, porque desde ese día nunca más la toleré, nunca más. No consigo cómo un alma tan extraordinaria puede ser tan rigurosa con un abuelo que lo único que hacía era pasar su simple imagen, nada más que para darme consuelo y sacarme la tristeza, nada más. Así que bueno, esas son vivencias que, por cierto, ayudan a comprender la delicadeza
con que hay que cuidar, la fidelidad con que hay que cuidar de estos campos vivenciales. Con la abuela de Julieta nunca he tenido esos rigores, nunca la abuela me ha hecho hincapié en eso. De hecho, yo tengo la imagen de la abuela en mi casa y atrás de la imagen de mi abuela, de esa abuela, está la imagen de mi abuelo. Porque lo siento los dos como ángeles de la guarda, cuando el abuelo no es un ángel, es un cimiento y una savia, raíz y savia. Y esas características que vos apreciaste, ¿serían características de ellos en vida también? Bueno, los padecimientos de la abuela de Claudia fueron monumentales, porque ella, el hecho de no haber conocido a sus padres, casarse con un hombre muy humilde, vivir en un desierto, en un área desértica. Yo conocí la casa de piedra que ellos habían levantado, el matrimonio lo había levantado a 40 kilómetros de la capital de San Luis. Realmente un lugar de una pobreza increíble, desértico completamente. Así que el valor de esa vida, yo no tengo ninguna forma de imaginarlo, descomunal. Y supongo que habrá sufrido mucho y por eso mismo el rigor con que me educó, porque la educación, el espíritu, el temple para aceptar el nivel de pobreza en esos 4 años y medio que vivía papa y cebolla, solo, 4 años y medio que en este lugar, y aprender todos los oficios, esto todo se lo debo a eso. Así que no es poca cosa. Y creo que si me olvido de algo, no voy a dudar en parar estas expresiones para recordarlo. Julieta no, la abuela de Julieta venía de una familia extraordinaria. Un tío abuelo de ella había sido uno de los que colaboró en la redacción del Acta de la Independencia de los Estados Unidos. Ancestros de ella habían sido los que habían venido a Estados Unidos en el Mayflower. Así que la tradición de los ancestros de Julieta es sencillamente descomunal. La cultura que tiene, bien la luce en la pluma. De hecho, si ustedes ven la redacción que yo hice para presentar, que hizo Estela, porque ella es la que mueve mi pluma. Cuando presento el pedido para participar como tercero en la causa B67491 del 2003, una pequeña causa de hidrología urbana en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, invitado por el director y el subdirector el secretario y subsecretario de la Oficina de Demandas Originarias de la Corte. Ellos vieron mis trabajos, vieron la denuncia que yo le había presentado al ministro Toledo, y que en un expediente que ya tenía 500 folios, y que 9 años después, 11 años después de la primera presentación, el ingeniero Coroli, el director de hidráulica, le manda una fotocopia del primer folio a la Corte. Y ahí entonces ellos ven los antecedentes y me invitan a que hablara con ellos. Fue un miércoles, hablamos 3 horas, un encanto esa reunión. Y el lunes siguiente ya tenían la presentación de esas 30 páginas. Bueno, si ustedes leen en la página de Hidrología en Suprema Corte los textos de esas 30 páginas, se van a dar cuenta la belleza de la pluma de Estela Livingston. Una maravilla, le debo todo. Y en el caso de Alflora no, Alflora no necesita tener pluma, porque hoy sigo acreditando que la pluma la maneja Estela, y que toda la mirada que cambia el paradigma mecánico por termodinámico, eso es lo que pertenece a Alflora Montiel Vivero. Y Alflora lo único que necesita es mostrarme imágenes de todas las aguas, cómo se asocian, cómo se disocian, y eso yo lo vuelvo a reencontrar cuando
termina el sueño, siempre a las 5 menos cuarto de la mañana, todas las mañanas, nunca falta un solo día esa información. Así que imaginen la información que he recibido de Alflora en estos 18 años. Algo que nadie puede imaginar, pero si uno piensa en el doctor Jonas Salk, él confesaba que todos los días tenía sueños que le permitían dar trabajo a 200 investigadores. O sea, él reconoce que la vacuna, él no es invento de él, es invento de un espíritu que él no dice quién es, él no identifica el espíritu. Pero él reconoce que eran los sueños los que le daban toda la información. Y a Newton le pasó lo mismo. Newton, cuando acababa de entrar a la Universidad de Cambridge, con 18 años, se desata la peste bubónica, sale de la universidad, su madre se había vuelto a casar, vivía con su nuevo marido y sus nuevos 2 hijos a más de 100 kilómetros de Cambridge, y él queda en las puertas de Cambridge cuidando de su huerta, de su abuela y de la huerta. Así que él se hizo hortelano y la única información que tenía, no tenía ni libros ni tutores, porque la facultad, la universidad estuvo cerrada 3 años, y en esa absoluta soledad él reconoce haber desarrollado su portentosa física matemática. A Newton nunca se le conoció una mujer, pero sin duda tenía una musa. Y trabajó desde los 18 años con esa fuente de inspiración hasta los 53, en que deja la física para dedicarse a dirigir la Real Casa de la Moneda. Y termina perdiendo toda su fortuna a los 80 años dedicado a la timba en la Bolsa de Londres. Así que hasta los más sabios son capaces de estos metaversos que llevan al hombre a creer que el dinero es lo que vale y no la relación con las musas, que sin duda Newton la tuvo y no la supo cuidar.